Romanos capítulo 12. Recordemos que dice el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En el versículo 2, el apóstol nos da una instrucción muy poderosa. Él comienza diciendo: no os conforméis a este siglo. En otras versiones, como en la NBLA, la Nueva Biblia de las Américas, se agrega la I. Así que el versículo no comienza como en la Reina Valera del 60, no os conforméis a este siglo, sino que comienza así: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Con esa I, realmente el apóstol quiere que, de acuerdo con lo que hemos visto en el versículo 1, lo del versículo 2 es una consecuencia de aquello. Es como esto quiere decir. Habla entonces de no conformarse. Es decir, que no debemos comportarnos a la manera de pensar del siglo caído. Cuando hablamos del siglo caído, es lo que ocurrió después de que el hombre y la mujer pecaron en el jardín, la raza humana cayó. Ese siglo irá hasta el retorno de nuestro Señor Jesucristo. En otras partes de la Escritura se llama el siglo malo, refiriéndose al tiempo caído. Entonces nosotros no debemos comportarnos a la manera de pensar del siglo caído, las costumbres de la raza caída, una raza humana que vive conforme a la carne y no conforme al espíritu. Entonces nos habla de que frente a esa postura y a esas actitudes que a propósito nosotros practicábamos cuando no conocíamos a Cristo, es a eso a lo que no debemos conformarnos. Son actitudes basadas en las apariencias y en la mentira misma de la caída. Hablemos un poco más de esto. ¿Cuál es el afán? El apóstol dice que no debemos conformarnos a este siglo. También nos va a ilustrar mucho algunos pasajes que vamos a citar a continuación, que podemos hablar de este siglo, el caído, con sus actitudes, sus conductas, su manera de comportarse, y hay un siglo venidero, o sea, la era de la eternidad hacia la cual usted y yo estamos siendo catapultados en la persona de Cristo Jesús. Pensemos un poco con la lectura juiciosa de algunos versículos para ilustrar esto que te acabo de decir. En Efesios capítulo 1, del versículo 17 en adelante, Pablo, el mismo apóstol, dice allí: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, recuerden que la clave acá es saber, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. ¿Ves que ahí empieza a asomar lo que nos depara el siglo venidero, para el cual estamos siendo preparados en la persona de Cristo Jesús, guiados por el Espíritu Santo? Y agrega:
¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado de autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Y aquí está. Ojo pues, después no diga que no se lo dije. El apóstol dice, no solo en este siglo, en el siglo caído, en el siglo pecaminoso, en el siglo carnal, sino también en el venidero. Permítame agregar la palabra siglo ahí también. Leo nuevamente. No solo en este siglo, sino también, agrego, en el siglo venidero. Hay un siglo venidero. Pablo me está hablando entonces de un comportamiento. Recuerde que estamos mirando el resultado de toda esa doctrina que asimilamos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 11, cómo se aplica al diario vivir. Esas maneras, esas conductas, eso que se espera de nosotros por haber creído en Cristo Jesús, aplica para los creyentes, para que en su manera de vivir lo hagan en este siglo caído, pero realmente está proyectándonos al siglo venidero. En Gálatas capítulo 1, versículo 3, por ejemplo, el apóstol dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, óigalo acá, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Sí, es que creo que a veces se nos vuelve parte del paisaje cuando la Escritura hace referencia a esa expresión, los siglos, no solamente hablando de este siglo, sino del siglo venidero, o como en este caso, que uno debe darle gloria al Padre por los siglos de los siglos. Permítame ampliar un poco más. Ya en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 3 al 4. Mire qué interesante esto. Pablo habla diciendo, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Repito, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Está refiriéndose allí a Satanás. Lo nombra la Escritura como el Dios de este siglo, pero veamos si es que puede alardear de lo que como Dios se le cita en este caso. Un mundo caído, un mundo sumido en pecado, un mundo sumido en perdición, un mundo que camina solo en la carne y en la pecaminosidad, un mundo que no conoce la vida del Espíritu. Entonces, hay un siglo malo, porque recuerden que el apóstol comienza el versículo 2 de Romanos capítulo 12 diciendo, no os conforméis a este siglo. Y entonces nos metimos por ahí para que ampliemos un poco más este concepto. Volvamos a Efesios capítulo 2. Allí en el versículo 1 en adelante dice, preste mucha atención por favor, se lo suplico. Es más, repáselo luego nuevamente. Dice allí, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, permítame expresar, de este siglo, conforme al príncipe de la potestad del aire, vuelve a hacer referencia allí tácitamente a Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, este es el siglo de los hijos de desobediencia,
entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Es un siglo que vive conforme a la carne, haciendo la voluntad de la carne para satisfacer los apetitos caídos de la carne. Y además dice, y de los pensamientos. Hay una manera de pensar de este mundo caído que también es propia de este siglo. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces podemos agregar que este es un siglo de ira. De parte de Dios, su actitud es ira contra este siglo caído y todos sus habitantes y participantes, de entre los cuales nosotros hemos sido rescatados. Dice también en el mismo Efesios, capítulo 2, lo separé, del versículo 4 en adelante. Miren qué interesante esto. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Agrega en paréntesis, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar, ojo, atención, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Permítame, en siglos venideros nosotros podremos a nuestras anchas expresar porque hemos sido hechos, permítame la redundancia, a hechura suya, o sea, creados en Cristo Jesús para unas buenas obras en las que tenemos que caminar. Y aquí viene, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué es que estamos aquí, John? Porque el apóstol ha dicho, no os conforméis a este siglo. Lo que quiero decirte y enfatizar es que este siglo es malo, está caído, no tiene arreglo. Usted y yo estamos como lumbreras en este mundo, pero este no es nuestro siglo, este no es nuestro mundo. Estamos siendo testimonio porque hemos sido llamados en Cristo Jesús para que caminemos en esas obras que Dios preparó de antemano para darle la gloria a Él. Pero vienen otros siglos y viene otro siglo. La vida eterna, la vida venidera, como le hemos venido enunciando en otras ocasiones. No os conforméis a este siglo. Hablemos más acerca de este siglo y del otro. En Colosenses capítulo 1, del versículo 12 al 14, podemos escuchar: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Aquí lo trata como que hay una potestad de las tinieblas, la de este siglo, y hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo, el de Cristo Jesús, el cual no solamente nos hace testimonio en este siglo caído, a los que hemos sido redimidos, a los que hemos sido llamados, pero también nos está preparando para vivir un siglo venidero en el cual nuestro Señor Jesús es el Rey. Pensemos un poco más en lo que el escritor a los Hebreos dice en su capítulo 6, en el versículo 4. Mire qué interesante. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, o sea, hay un don celestial que es como un degustar. Para eso hemos sido iluminados. Y agrega, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Usted y yo, porque somos templos del Espíritu Santo. Usted, porque y yo somos aprendices de lo que el Espíritu Santo enseña. Porque dice,
y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. O sea, lo que tenemos acá son unas primicias de lo que en el siglo venidero, en la eternidad, usted y yo vamos a disfrutar. Por eso, el escritor a los Hebreos advierte a aquellos que quieren devolverse y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Hay una serie de personas que por no entender este asunto del siglo caído y del siglo venidero, piensan que todo se circunscribe a haber sido salvos y haber sido redimidos para ser salvos, y resulta que no. Nosotros, entonces, al renovar entendimiento, tenemos la posibilidad de apreciar del todo esta tremenda riqueza. John, ¿cómo así? ¿Y es que hay un siglo venidero? Pues sí, fíjese usted. Retrocedamos allí mismo en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 5, en la versión TLA. Oiga cómo dice: Dios no ha puesto a los ángeles como jefes del mundo en que vamos a vivir en el futuro. ¿Ves? Hay un mundo venidero, hay un siglo venidero. Por favor, amigo y amiga, no te esclavices de este siglo. Piensa en lo que nos depara la eternidad. Obviamente tenemos que vivir como primicias de ese siglo venidero en este siglo caído. Debemos ser testimonio, debemos honrarle a Él. Pero quiero que te llenes de esperanza, que satures tu corazón y tu mente de gratitud por lo que viene. La tumba no es nuestro destino. Aún más, en 2 Corintios capítulo 4, versículo 18, en la TLA, Pablo dice estas palabras: porque nosotros no nos preocupamos por lo que pasa en esta vida, entiéndase, en este siglo, en este mundo caído, en donde todo está destinado a perecer. Es más, él dice que pronto acabará. Al contrario, o sea, un creyente con mente renovada, realmente establecido en los preceptos de Dios, dice: al contrario, nos preocupamos por lo que nos pasará en la vida que tendremos en el cielo. Y es tan claro esto, mire. Ahora no sabemos, dice el versículo en la TLA, cómo será esa vida. Lo que sí sabemos es que será eterna. Escuche, no será temporal, será eterna. Pero es que esto es maravilloso. ¿O para qué cree que hay pasajes como estos? 2 Corintios, capítulo 4, versículo 14 y luego el versículo 17. Miren qué hermoso esto. Sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. Entonces cabe uno preguntarse, ¿para qué vamos a resucitar? ¿Para impresionar a alguien? ¿Para asustar a alguien apareciéndole a esas personas? Como allá en Mateo nos narra que después se aparecieron muchos de los que resucitaron a las gentes allá en sus pueblos. No. Mire usted, sabemos que Dios hizo resucitar a Jesús y estamos seguros de que también a nosotros nos hará resucitar. A ustedes y a mí nos llevará ante su presencia. Válgame Dios, estoy en la PDT. Nuestros sufrimientos son pasajeros, los de este mundo, y pequeños en comparación con la gloria eterna y grandiosa a la que ellos nos conducen. Creo que si uno arma el pensamiento con esta clase de argumentos divinos, ¡hombre! Victoriosos, revictoriosos seremos. Ahora, Pablo no es el único. El apóstol Pedro está más que preparado y está más que preparándonos. En su segunda carta, en el capítulo 3, a partir del versículo 10, mire cómo lo expresa él. Pablo es sin dramas. Y Pedro,
es sin agua en la boca. Mire esto. El día en que el Señor regrese para llevarnos al ciclo venidero, permítame decirlo, lo hará de sorpresa. Claro, el mundo no lo estará esperando, como un ladrón, pero los que estemos en ese momento, sí lo estaremos esperando. Creyente que no lo esté esperando es porque mente no está renovando, eso sí pues. Y dice Pedro, el cielo desaparecerá con un sonido muy fuerte y todo lo que hay en él será destruido con fuego, toditico, todo. La tierra y todas las obras que hay en ella quedarán expuestas ante Dios. Todo será destruido. Por lo tanto, piensen, miren qué importante es la renovación del entendimiento. Piensen qué clase de persona deben ser y vivan una vida dedicada a servir a Dios. Es que, por favor, en este siglo malo, vivir para Dios es nuestro entrenamiento. Esperen la llegada del día de Dios y hagan lo posible para que llegue pronto. En ese momento, el cielo será destruido con fuego y todo lo que hay en él será consumido por el calor. Estamos esperando el nuevo cielo y la nueva tierra que Dios nos prometió, donde se practica la justicia. Oiga, donde la vida del Espíritu será el modus vivendi. Por eso dice Pedro, estimados hermanos, ya que están esperando que esto suceda, asegúrense de que su vida esté libre de pecado y busquen la paz con Dios en este siglo malo. Más claro, no puede ser. El apóstol Juan, me da una alegría que el Espíritu Santo me permita volverles a leer esto, porque solo lo voy a leer. Porque por lo menos ya tenemos claro que hay un siglo venidero en el cual todo lo que estamos practicando ahora, la vida en el Espíritu, el amor ágape, la santidad, la renovación del entendimiento, entender en qué cuerpo habremos de vivir, que este cuerpo que estamos habitando ahora es temporal. Tantas cosas que no tendría suficiente espacio ahora para enumerarlas. ¿Dónde las vamos a practicar y con quién las vamos a vivir, pero ya para siempre? Donde todos los que estén ahí estaremos en las mismas, en la vida del Espíritu y sirviendo por el Espíritu Santo a Cristo Jesús, en quien hemos sido redimidos, para ser un cuerpo sacerdotal al servicio de Dios, el Padre. Entonces, por eso no puedo dejar de leerte con vehemencia el capítulo 21 de Apocalipsis. Y piense, por favor, mientras lo leo, en que así va a ser el siglo venidero. Mire pues, siéntese, ajústese bien, por favor. Dice así, piense pues en siglo venidero, en lo que realmente... Ahora, no es un escapismo, yo no te estoy diciendo escapa a tu realidad actual con pensar en esto, no, pero sí es un paliativo, que mientras somos testimonio y sufrimos en este tiempo, como lo dicen las Sagradas Escrituras, porque es que este mundo a nosotros no nos depara más que sufrimiento, un mundo que no nos valora, un mundo que no nos entiende, un mundo que nos persigue, un mundo que nos vitupera, un mundo que nos asesina, un mundo que es un detractor de todo lo que hacemos. Pero es que están pensando que nosotros estamos haciendo eso porque no tenemos presente lo que realmente es eterno. Así que por favor, ármese de este pensamiento y piense en lo que va a leer de acá en adelante, como lo que efectivamente se trata del siglo venidero, del siglo bueno, de los siglos. Ya vimos cómo lo enuncia Pablo, ya vimos cómo lo enuncia Pedro, veamos cómo lo hace el apóstol Juan. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva. El primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. El mar ya no existía. También vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que bajaba del cielo, desde donde está Dios. La ciudad estaba arreglada como una novia para su novio.
lista para casarse. Oí una fuerte voz del cielo que decía: «Oh, pues, mire lo que ocurre en el siglo venidero. Ahora, el hogar de Dios está con los seres humanos y Él vivirá con ellos. Serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios». Para eso estamos siendo preparados, válgame Dios. Él secará todas sus lágrimas y ya no habrá muerte ni sufrimiento. ¿Te das cuenta? Todo esto en la temporalidad del siglo mal ocurre, pero allá no. Y ya no habrá muerte, ni sufrimiento, ni llanto, ni dolor, porque el mundo como existía antes ya desapareció. El siglo malo desaparece, el siglo malo se acaba. Entonces, el que estaba sentado en el trono dijo: «Yo estoy haciendo todo nuevo». No habrá nada de segunda allí, ni nuestros cuerpos actuales, porque estaremos en el nuevo cuerpo, en el glorioso. También dijo: «Escribe esto, porque estas palabras son verdaderas y confiables». Aquí no estamos hablando de un espejismo, estamos hablando de una realidad, porque lo que sale de la boca de Dios es. Después me dijo: «Ya está hecho. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. A todos los que tengan sed, les permitiré beber del manantial del agua que da vida. Todo eso voy a darle al que salga victorioso». ¿Te puedes sentir ahí? Yo seré su Dios y él será mi hijo. ¿Te acuerdas? Esto es de familia. Pero los cobardes, los que siguieron viviendo en la carne, los que renunciaron a su fe por no tener en cuenta el siglo venidero, los abominables, los asesinos, los que cometen pecados sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos y todos los mentirosos tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Luego vino uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas con las últimas 7 plagas y me dijo: «Ven acá, que te voy a mostrar a la novia del Cordero». El ángel me llevó por medio del Espíritu a lo alto de una montaña y me mostró la ciudad santa de Jerusalén que bajaba del cielo, desde donde está Dios. La ciudad brillaba con la luz de Dios. Parecía una piedra preciosa, un diamante, y era clara como un cristal. Tenía una muralla grande y alta con 12 puertas en las cuales había 12 ángeles. En cada puerta estaba escrito el nombre de una de las tribus de Israel. Había 3 puertas hacia el oriente, 3 hacia el norte, 3 hacia el sur y 3 hacia el occidente. La muralla de la ciudad estaba construida sobre 12 cimientos de piedra, y sobre cada piedra estaba escrito el nombre de uno de los 12 apóstoles del Cordero. El ángel que estaba hablando conmigo tenía una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada y su largo era igual a su ancho. El ángel midió la ciudad y cada uno de sus lados medía como 2.200 kilómetros. Luego midió la muralla, medía 65 metros de alto según las medidas humanas que el ángel estaba usando. La muralla estaba hecha de diamante y la ciudad era de oro puro tan claro como el cristal. Las bases de las murallas estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas. Ojo pues, miren que el imitador, el caído, el de este siglo, por allá en el capítulo 17 y 18 se levanta también una ciudad. Quiere imitar incluso los materiales, pero por favor, ya ha desaparecido, porque lo que es de Dios sí es. Miremos entonces esas bases cómo estaban adornadas. La primera con diamante, la segunda con zafiro, la tercera con ágata, la cuarta con esmeralda, la quinta con ónix, la sexta con rubí, la séptima con cuarzo amarillo, la octava con aguamarina, la novena con topacio, la 10ª con crisopraso, la 11ª con jacinto y la 12ª con amatista. Cada una de las 12 puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro transparente como el vidrio.
no vi ningún templo en la ciudad, pues su templo era el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no necesita la luz del sol ni de la luna, porque el resplandor de Dios le ilumina y el Cordero es su lámpara. Las naciones andarán a la luz que sale de la ciudad, y los reyes de la tierra le entregarán su gloria a ellas. A ella. Sus puertas nunca se cerrarán durante el día, y en ella no habrá noche. Las riquezas y el esplendor de las naciones serán llevados a la ciudad. Y vuelve y dice, no entrará en ella nada impuro, ni el que haga cosas vergonzosas o diga mentiras, solo los que tengan su nombre escrito en el libro de la vida del Cordero. Ay, John, yo apenas acabé de llegar. ¿Usted por qué está hablando de eso? Porque en el capítulo 12 de Romanos, Pablo comienza diciendo desde el versículo 1 de la siguiente manera. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo. Y no pude avanzar más, porque el Espíritu Santo nos guió a que aclaráramos cuál es este siglo, el malo, el caído, el de la carne, el de los pecados, el de la destrucción, en donde hay un Dios que gobierna a los que viven sin conocer de Cristo, pero también donde estamos aquellos que sí hemos sido redimidos y vivimos ya de la manera en cómo vamos a vivir en el siglo venidero, de acuerdo con las conductas del Espíritu, que son las que agradan a Dios. ¿Y por qué? Porque es que la eternidad nos está esperando. Y a Dios le plació que en medio de esta temporalidad usted y yo diéramos testimonio con nuestra conducta, basados en toda la doctrina que vimos en Romanos del capítulo 1 al 11, para mostrarle a los demás que es que nos estamos manejando así porque fuimos redimidos por gracia y ahora vivimos por gracia porque nos espera el siglo venidero para el cual hemos sido rescatados para ser la familia del Padre, el cuerpo del Hijo y el templo del Espíritu Santo. Así es. Amado Padre, a ti sea toda la gloria. Amado Señor Jesús, a ti sea toda la honra. Y amado Espíritu Santo, a ti sea todo el honor. Y a los tres, por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos. Amén.